Bien, hemos traído este caso real perteneciente al sector medio ambiente. Entonces, Ya, excelente. lo primero que vamos a empezar es indicando algunas pautas institucionales que ustedes tienen que conocer. Bueno, como ustedes saben, y por eso que en las clases anteriores estuvimos repasando esta información, como ustedes saben, el presupuesto que se maneja a nivel nacional, el presupuesto público, se maneja por sectores, por sector. Y hablar de sector es hablar del equivalente a un ministerio, ¿no? Es toda una política sectorial, ministerial, donde se implementan políticas públicas, que también ya hemos explicado de qué se tratan las políticas públicas. Ahora, es importante saber que los sectores, en este caso el sector medio ambiente, al igual que todos los sectores, están divididos en unidades ejecutoras y pliegos. ¿De acuerdo? Por eso hemos traído este ejemplo, ¿no?, del sector 5 ambiental, medio ambiente, ambiental, como quieran llamarle, y lo que debemos tomar en cuenta es que este sector está dividido en pliegos, pliegos presupuestales, ¿no? Entonces, cuando en las clases pasadas revisamos lo que es un minutito, que en la clase pasada hablábamos de políticas públicas e indicábamos que las políticas públicas son lideradas por el ministro, ¿no? Son lideradas por el ministro y que estas políticas públicas son implementadas justamente por sus pliegos. ¿Ok? Entonces, una política pública, por ejemplo, del ambiente, del medio ambiente, es una política amplia, dijimos, ¿no? Muy grande, ¿no? Es una política muy amplia, muy grande, y entonces por eso es que se dan las instituciones especializadas, ¿no? Por ejemplo, la supervisión de los recursos forestales y fauna es una especialidad dentro del Ministerio del Ambiente. Los CERNAR son otro pliego. Luego tenemos la OEFA, que es otro de los pliegos, ¿no? El SENACE. Entonces, cuando MEF, cuando Economía y Finanzas, negocia la entrega del presupuesto, ¿no? Cuando el negocio negocia la entrega del presupuesto, ¿no? Entonces allí hay una conversación entre el ministro del sector, ¿no?, y lo que sería el Ministerio de Economía y Finanzas. Entonces, el presupuesto es entregado al ministro del sector. En este caso, al ministro del sector le han dado 697 millones y se ha incrementado a 758 millones. Estos 758 millones como PIN y estos 697 millones como PIA se le da al ministro del ambiente. El ministro del ambiente lo que hace es distribuir los 697 millones entre sus titulares de pliego. Entre sus titulares de pliego. Entonces, hay un titular de pliego llamado Medio Ambiente, otro de Fauna Silvestre, CENAR, OEFA, SENACE, y todos ellos van a decidir en qué gastan el presupuesto. Entonces, en el caso de CENAR,
Por ejemplo, tiene 93 millones. En el caso de OEFA, 233 millones. En el caso y así, ¿no? Cada uno tiene el presupuesto que cree pertinente el ministro, ¿no? Entonces el ministro es el que decide cuánto es lo que le da a cada uno de sus pliegos, ¿de acuerdo? Entonces cuando hacemos un presupuesto, vamos a suponer que usted es el jefe de planificación y presupuesto del sector ambiente. Ustedes lo han designado jefe de esta oficina tan importante. Entonces, a usted, el ministro del Ambiente, le comunica como jefe de planeamiento y presupuesto la forma como se va a dividir estos millones. Entonces le comunica a usted que el 29.79 va al Ministerio del Ambiente, el 30.80 a OEFA y demás. La desagregación, el ministro, no cualquiera, es el que dice cuánto le corresponde a cada uno de sus pliegos. Por razones técnicas, por razones políticas, por razones las que fueran, al ministro, ¿no? A él se le viene la idea de que CENAR o la OEFA deben recibir esta cantidad de millones, ¿correcto? Debe recibir esta cantidad de millones, ¿correcto? Entonces, ¿qué sigue luego que el ministro recibe esta cantidad de millones? Sigue que los pliegos deben decidir en qué gastar. Entonces, siguiendo con el ejemplo real de lo que es el Ministerio del Ambiente, lo que vamos a ver aquí a continuación es lo siguiente. Si usted es el jefe de planeamiento y presupuesto del Ministerio del Ambiente, lo que usted tiene que saber es lo que explicamos en la segunda sesión. Dijimos que la primera tarea es saber con cuánto dinero cuento, cuánta plata tengo realmente para financiar mi presupuesto. Entonces vemos aquí que en recursos ordinarios tengo 414 millones. En recurso directamente recaudado, 202, operaciones de endeudamiento, donaciones y recursos determinados. Entonces, yo como jefe de planeamiento y presupuesto del sector ambiente, tengo que haber realizado los cálculos, las estimaciones y tengo que haber validado si esta información proyectada es o no es, porque toda esta información yo se lo tengo que presentar al ministro y al ministro le explicaré cuánto dinero voy a recibir por recursos ordinarios, cuánto por RDR, cuánto por endeudamiento y demás. ¿Se da cuenta? Entonces, así empieza la historia de todo presupuesto. Luego, vamos a pasar a otro elemento importante dentro de un presupuesto, el cual se denomina la estructura programática funcional, la famosa estructura programática. Si ustedes leen y revisan los videos, estoy yendo de la mano con lo que hemos explicado. Primero, el presupuesto que se le da al ministro. Segundo, el presupuesto que se le da a los pliegos. Tercero, las fuentes de financiamiento. Cuarto, lo que son la estructura programática funcional. En la estructura programática funcional, ¿qué es lo que voy a tener yo? Como lo dice su nombre,
la estructura de programas que el ministerio tiene actualmente. Entonces, todos los millones del ministro, de los pliegos y demás, tienen que aplicarse a estas categorías presupuestales. ¿Ok? ¿Cuáles son estas categorías presupuestales? Entonces, el Ministerio del Ambiente tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. ¿Qué cosas son estos 10? Son 10 programas presupuestales. 10. ¿De acuerdo? Entonces, si usted es el jefe de planeamiento y presupuesto, tiene que saber que el Ministerio del Ambiente tiene 10 programas presupuestales que los tengo que dividir entre estos pliegos presupuestales. ¿Qué parte de los programas presupuestales serán ejecutados por estos pliegos? Tendríamos que leer cómo está desarrollado cada uno de estos programas. Entonces, como verá, hacer un presupuesto es cosa seria. No es solamente ir directamente a la partida específica y la genérica. No, claro que no. Eso lo hace mi técnico, ¿no? Entonces, cuando uno es el jefe de planeamiento y presupuesto, lo que hace es lo que estoy explicando. Entonces, a mí el ministro me dice, señor profesor, usted tiene que saber que los 758 millones de soles que tengo como PIN, o los 697 que tengo como PIA, tienen que aplicarse a estos programas. Ya verá usted cómo lo hace, pero tiene que aplicarlo a estos programas. Ahora, recordemos nuevamente la clase que hemos desarrollado y que ustedes tenían un trabajo por hacer. Hemos dicho, los sectores tienen una misión y una visión institucional. Entonces, estos programas ayudan, dijimos, ayudan a alcanzar la misión institucional, ¿no? El Ministerio del Ambiente tiene una misión institucional muy amplia y entonces estos programas son las estrategias para alcanzar esa misión institucional. Pero recuerdo que en una de las clases pregunté, ¿será verdad que todos estos programas cubren el 100% de la misión institucional? Y yo respondí, no, lamentablemente no. Quisiéramos decir que sí, quisiéramos decir que estos programas presupuestales resuelven todos los problemas que impiden lograr la misión institucional, pero eso es mentira. No, por eso dijimos, existen por ello las acciones centrales, ¿no? ¿Y qué dijimos de las acciones centrales? Dijimos que las acciones centrales es igualmente el costo que tiene la administración, que impulsa diferentes temas que igualmente tienen que ver con la misión institucional, pero que no está dentro de los programas, ¿no? Entonces los programas cubren por lo menos el 70% de la problemática de la misión institucional, pero las acciones centrales cubren por lo menos un 25% de los problemas que está dentro de la misión institucional. Y dijimos que las AP&OP son gastos que por el momento, momentáneamente, no ayudan en nada a la misión institucional. Entonces, si ustedes ven aquí, si usted fuera el jefe de planeamiento y presupuesto, porque así se leen estos documentos, ¿no? Cuando uno ha sido jefe de planeamiento y presupuesto, lo que debe entender es lo siguiente. Yo estoy entendiendo que para el Ministerio del Ambiente, por alguna razón técnica o política,
estratégica, operativa, el programa presupuestal de conservación y uso sostenible de ecosistemas es el que más dinero tiene. Por la razón que sea, como repito, política, administrativa, operativa, estratégica, es el que más dinero tiene. ¿Cuál es el que menos dinero tiene? Es este de aquí, mejora y mantenimiento de la sanidad vegetal, ¿no? Entonces, yo soy el jefe de planeamiento y presupuesto, y antes de aterrizar en la genérica, antes de aterrizar en la específica, antes de aterrizar en la meta, ¿no? O en el CIAF, lo primero que tengo que saber es qué me estás dando, ¿no? Entonces, ¿qué me estás dando? Entonces, lo primero que me estás dando son 697 millones y yo como jefe tengo que distribuirlo entre 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 pliegos. 9 pliegos, tengo que distribuirlo. Políticamente, ¿cuál será más importante? No lo sé. Supongo que el que tiene más presupuesto. Y igual tengo fuentes de financiamiento y tengo mi estructura programática funcional. Esto es lo primero que yo tengo que saber, qué es lo que quiero, qué es lo que yo quiero financiar. Y no me interesa todavía el detalle, no me interesa todavía la genérica, la específica, la meta CIAF. Eso lo dejo para mi técnico, ¿cierto? Entonces, con esto podemos ir a la consulta amigable, ¿no? Entonces vamos a venir acá y vamos a encontrar exactamente la misma información. Gobierno Nacional, sector, ministro. Sector es decir, ministro, el que encabeza la política pública, el que dirige la política pública. Entonces, mientras que va cargando, vamos explicando algunas cosas más. Entonces, estos pliegos, todos estos pliegos, que hemos contado 10, si no me equivoco, cada uno de ellos tiene sus unidades ejecutoras, ¿correcto? Y en las unidades ejecutoras es donde yo voy a aterrizar ya con el costo que representa desarrollar, ¿no? La ejecución de actividades en cada uno de estos programas, ¿no? Está demorando en cargar. Vamos a intentarlo nuevamente. Es una hora punta, un poco difícil desde luego, ¿no? A ver. Si no, yo igual puedo seguir la explicación con o sin consulta amigable. Ok, entonces, ¿cuántas unidades ejecutoras tiene, por ejemplo, la OEFA? Vamos a centrarnos en la OEFA. A ver. Entonces, al igual que las otras pliegos, ¿no? La OEFA puede tener la unidad ejecutora 1, la unidad ejecutora 2, que también ya lo explicamos en otra clase, ¿no? Por eso era necesario que ustedes repasen los videos, y la unidad ejecutora 4, ¿no? Hemos dicho que los pliegos en el gobierno nacional pueden tener una ejecutora, dos ejecutoras, n ejecutoras o una sola ejecutora. Eso nunca lo vamos a saber. A ver, gobierno nacional, sector, ambiental, hasta ahí estamos, esto lo hemos visto ya, espero que se acuerden que lo hemos visto en la clase. Y por ejemplo, vamos a OEFA, ¿no? Entonces queremos saber cuántas ejecutoras tiene la OEFA. Entonces tiene solo una ejecutora.
¿Cuántas ejecutoras tiene el SENACE? Una sola ejecutora, ¿no? Y así, ¿no? Podríamos revisar cada una de ellas, ¿no? Y en algunos casos, no digo que en todos, a veces hay más de una unidad ejecutora. Sin embargo, para no demorar, vamos a empezar con la OEFA, ¿no? Entonces, la OEFA ejecutora. Entonces, ustedes siguen pensando, son los jefes de planeamiento y presupuesto. No son cualquier técnico, son el jefe de planeamiento y presupuesto del sector ambiente. Entonces, han llamado a reunión al titular del pliego de la OEFA, ¿no? Entonces yo soy el jefe, no sé si alguna vez les ha tocado ser jefes. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Mandas un oficio llamando al jefe del pliego y de la ejecutora. Entonces viene el jefe del pliego y viene el jefe de la ejecutora OEFA, ¿no? Y a partir de allí nos vamos a poner de acuerdo en qué vamos a gastar. ¿De acuerdo? ¿En qué vamos a gastar? Porque acuérdense que el gasto que desarrolla la OEFA no es un gasto aleatorio, sino es un gasto basado exclusivamente en las coordinaciones que hace con el ministro y las coordinaciones que hace con el jefe de planeamiento y presupuesto de el sector ambiente. Entonces, cuando yo pregunto aquí por categoría presupuestal, lo que me dice es que esta OEFA va a trabajar dos de los programas. ¿Cuáles son los programas? El 36 y el 144, que ya lo habíamos visto por aquí. El 36, ahí está, el famoso 36 y el 144. Entonces, el Ministerio del Ambiente, el ministro considera, el jefe de planeamiento y presupuesto, el equipo pensante, considera que la OEFA se enmarca dentro del programa presupuestal 36 y considera que se enmarca en el programa presupuestal 144. ¿Se dan cuenta? Entonces, hasta aquí, ¿no es cierto? Hasta acá es una negociación estrictamente política, porque todo esto es político, una negociación estrictamente técnica, ¿no? Entonces yo estoy pensando ahora como jefe de planeamiento y presupuesto. Pero ojo, yo le digo al ministro del Ambiente, está bien, yo voy a desarrollar este programa y este programa. Pero ojo, también tengo un costo administrativo. Aquí va a estar, en este caso, el tesorero, el contador, el logístico, el abogado de jurídica. Además van a estar algunas direcciones que no están dentro de los programas. ¿De acuerdo? Entonces, si ustedes quieren hacer un presupuesto, háganlo como yo lo estoy diciendo en este video. Y claro, si ustedes están como jefes, lo van a tener que hacer de esta forma. Pero vamos a suponer que no son los jefes, sino que son los técnicos. Entonces, si yo soy el técnico, toda esta plantilla que yo acabo de elegir, me la van a dar. No es que yo puedo elegir. Si yo soy el técnico y quiero elaborar el presupuesto de la OEFA, yo no voy a hacer el presupuesto que a mí me guste más. Yo voy a hacer el presupuesto que tengo que hacer de acuerdo a las coordinaciones. Por eso el titular del pliego y el jefe de la ejecutora y el jefe de planeamiento de la OEFA han ido a reunirse con el ministro. Y el ministro les ha encargado que trabajen estos dos programas y que gasten en esto. ¿De acuerdo? Entonces, si yo voy a gastar, por ejemplo, en acciones centrales. Bien, entonces vamos a ver. ¿En qué voy a gastar? Entonces, productos, sin productos, actividad o acción. Entonces, mira, voy a gastar en la OEFA, en planeamiento y presupuesto, en conducción superior,
gestión administrativa y todo lo que ustedes están viendo. Pero de igual manera, si voy a trabajar en un programa presupuestal, ustedes saben que, como hemos explicado en la clase anterior, los programas presupuestales me dicen en qué debo gastar. Por eso yo les decía que es cosa que ustedes lo hagan. ¿Ok? ¿En qué voy a gastar? No es que yo elijo, sino que ya el programa me dice en qué voy a gastar. Entonces, si vengo a producto, miren, estos son los productos de ese programa. ¿De acuerdo? Entonces, algunos son proyectos de inversión, otros son los mismos productos, acciones comunes. ¿Ok? Entonces, y por ejemplo, vamos a coger acciones comunes. ¿Qué hay como bienes y servicios de acciones comunes? Gestión del programa, y si quieren ver en qué gasta en recursos humanos, personal y obligaciones, en bienes y servicios, en donaciones y transferencias, en otros gastos corrientes y activos no financieros. Por ejemplo, en personal y obligaciones, ¿en qué gasta? Gasta en la remuneración y contribuciones a la seguridad social. A ver, ¿y aquí en qué gasta? Nuevamente en remuneraciones del personal administrativo, gastos variables y ocasionales. Profesor, disculpe Nuevamente, una pequeña consulta. sí, dígame. Eh, en este caso, el gastos administrativos están en acciones comunes, ¿no? Así es. Y no en acciones centrales. Eso también lo hemos Eh, explicado. ya, pero en este caso no me recuerdo bien, ¿no? Porque Ya le una explico parte está... entonces. No, no se preocupe. Lo que sucede es que cuando se formula el presupuesto, hay ciertos gastos que se asumen, pero que se utilizan en los programas como en el gasto que no está destinado exclusivamente al programa. Por ejemplo, el agua, ¿no? Vamos a suponer el pago del servicio público agua. Entonces, el agua de los baños lo utiliza tanto el personal que pertenece al programa como el personal que no pertenece al programa. Entonces, eso es un, un gasto común, una acción común, ¿no? O de repente la vigilancia, ¿no? Entonces, allí vamos a encontrar algunos gastos, por llamarlo de alguna otra forma, quizás debieron llamarlo gastos compartidos, ¿no? Entonces, gastos compartidos entre el propio programa, ¿no? Ya. Con el propio gasto compartido de la administración. Un ejemplo clásico, fácil de entender, son la vigilancia, la limpieza, los servicios públicos. Correcto. Alquiler, todo eso, ¿no? Alquiler incluso, ¿no? Sí, Ya. efectivamente. Útiles de escritorio incluso también. Mm, Entonces, bien. Entonces, por eso estábamos explicando, ¿no? Entonces, cuando yo hago el presupuesto, ¿no? Cuando yo empiezo a crear el presupuesto, lo voy a ver desde una perspectiva macro, desde una perspectiva de jefe, de ministro, ¿no? Entonces, lo primero que yo tengo que saber es cuánto el ministro del sector aprueba para sus pliegos. Vamos a hacer otro caso. A ver, vamos a ver el caso de eh, otro, otra entidad de gobierno. ¿Usted quiere ver alguna? sí, está bien. De, ¿Quiere revisar de alguna? producción, Producción el 38, el sector 38. del sector 38. Acá está. 38.
¿Ok? Entonces estoy todavía en el sector donde hay 830 millones. Pliego. El sector producción tiene 6 pliegos. El Ministerio, el Fondepes, el IMARPE, el ITP, el SANIPES y el INACAL. Todos son pliegos. Entonces cuando el ministro de la producción fue a hablar con el ministro de Economía, el ministro de Economía le comunica que tiene 830 millones que debe repartirlo entre sus pliegos. El jefe de planeamiento y presupuesto del Ministerio de Producción comunica a sus pliegos la cantidad de millones que se les ha asignado para el año 2019. Y a su vez, los jefes de pliego tienen que aplicar esa cantidad de millones sobre sus ejecutoras. Por ejemplo, aquí el Ministerio de la Producción tiene, acá por ejemplo, ¿no? A diferencia de lo que ocurría en el Ministerio del Ambiente, el Ministerio de la Producción tiene 4 unidades ejecutoras. Ahí está, unidad ejecutora. Entonces, el Ministerio del Ambiente, el jefe de planeamiento y presupuesto del pliego producción, ¿no? Ministerio de la Producción, tiene que, de acuerdo a lo que el ministro le ha ordenado, tiene que distribuir el presupuesto entre el Ministerio de la Producción, el programa presupuestal A Comer Pescado, el programa de innovación para la competitividad y Programa Nacional de Innovación Pesquera y Agricultura. Ahí está. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer? Va a necesitar entonces coordinar con los jefes de ejecutora, ¿no? Para que apliquen el presupuesto, ¿no? En el caso de los programas, el presupuesto tiene que aplicarse de acuerdo al programa. ¿De acuerdo? Entonces, de acuerdo al programa. Entonces, por ejemplo, aquí, A Comer Pescado. Categoría presupuestal. A ver que cargue. El IMARPE. Por ejemplo, el IMARPE, ¿no? El IMARPE. ¿Qué cosa sabemos del IMARPE en su presupuesto? Que tiene, ¿no? Usted es el jefe de planeamiento y presupuesto de el pliego IMARPE. Y usted sabe que con su unidad ejecutora tiene que financiar el programa 68, el programa 94, desarrollo de la acuicultura, el programa 95, pesca artesanal y demás. ¿Ok? Entonces eso es lo primero que usted como jefe de planeamiento y presupuesto tiene que saber. Por el momento a usted no le interesa la específica. Lo primero que le interesa es lo macro. Porque en función a lo macro es que aterriza en lo específico. Vamos con pesca artesanal, por ejemplo, ¿no? Yo estoy en pesca artesanal. Entonces, en pesca artesanal quiero saber cuáles son los productos. Ellos creo que tienen algunos productos como proyectos de inversión para los terminales pesqueros y cosas así. Alguna vez he hecho una consultoría ahí. A ver el IMARPE. Ahí está. El IMARPE, por ejemplo, tiene estos programas. Y ahora, sobre alguno de estos programas, por ejemplo, fortalecimiento de la pesca artesanal, ¿cuáles son sus productos? Tiene un solo producto, ¿no? Entonces, lo primero que nosotros, antes de aterrizar en lo micro, lo primero tengo que pensar en lo macro. ¿Por qué? Porque los macros son los compromisos asumidos, ¿no? Oficialmente. Son los mandatos, son la misión institucional, son la
visión de futuro, ¿no? Entonces, yo hasta aquí sé que en lo que es pesca artesanal, en el IMARPE, pliego IMARPE, tengo este programa. ¿Y qué actividades voy a desarrollar en este programa? Investigaciones. ¿Ok? Investigaciones. ¿En qué función? Investigaciones en el sector pesca, grupo funcional, regulación del recurso ictiológico, y la meta es la que tenemos aquí, ¿no? Entonces, nosotros en las clases que hemos recibido ya hemos visto todo esto y nos centramos mucho en lo que era la actividad. Y dijimos, la actividad es la que enlaza el planeamiento estratégico con el presupuesto. ¿Es verdad o es mentira? Ahí está. Esa es la actividad. ¿Correcto? Esa es la actividad, y esa actividad es la misma que ustedes van a encontrar en el planeamiento estratégico de ese plan, ¿no? En el planeamiento estratégico de ese plan y del sector también, desde luego, ¿no? Entonces, ahora, ya estando aquí, ahora ya entro al detalle, ¿no? Al detalle como por ejemplo, ¿qué voy a comprar? ¿No? Genérica, y por lo visto solamente pagan en bienes y servicios. Ojo que estamos hablando de un programa presupuestal, ¿correcto? Donde solo adquieren bienes y servicios. O sea, que aquí en este programa presupuestal no han considerado personal, por ejemplo, de la genérica 1. Subgenérica me dice que compran bienes y contratan servicios. Generalmente en el gobierno, ¿no?, se compran servicios, no tanto bienes. Bien, entonces, ¿cuáles son los servicios? Los que estamos viendo. Tienen CAS, una buena cantidad de CAS, tienen 3 millones en CAS. En servicios profesionales y técnicos no tienen casi nada. Servicios de seguros, alquiler de muebles e inmuebles, muy poquito. Acondicionamiento y reparación, en fin. En servicios básicos, ¿cuánto tienen? A ver. ¿Qué tienen? A ver. Servicios de comunicación y nada más, ¿no? Entonces cuando yo empiezo a construir este presupuesto, ¿no? Entonces lo que yo tengo que primero es aceptar que tengo alguien por encima, alguien que me dirige, alguien que me ordena qué es lo que debo hacer. Me gustaría decir que somos independientes, que nosotros podemos hacer el presupuesto. No, lo único que hacemos nosotros al final del eslabón es costear. Y por último, identificar la partida específica del gasto, ¿no? Ok. No, vamos a un gobierno regional, por ejemplo. A un gobierno regional, suponiendo que estuviéramos trabajando para un gobierno regional. Entonces, cuando trabajas con un gobierno regional, te dice sector. ¿Por qué? Porque el gobierno regional tiene que coordinar con un sector, con un ministerio, en qué va a gastar la plata. Entonces, sector, por ejemplo, gobiernos regionales, pliego, ¿no? Miren, ¿ve? Entonces, vamos a coger al gobierno regional, por ejemplo, Cusco. Cusco, ejecutora, miren, todas las ejecutoras que tiene el gobierno regional Cusco, a diferencia de lo que era un gobierno nacional con unas cuantas ejecutoras, ¿no? Entonces, por ejemplo, Plan Copesco, ahí tiene, me imagino,
algún programa presupuestal, ¿no? Plan MEDIS y así, ¿no? Por ejemplo, acá Agricultura va a tener que coordinarlo con el Ministerio de Agricultura. ¿En qué va a gastar? Pero eso lo sabemos aquí, por ejemplo, categoría. Entonces, Agricultura va a gastar en sanidad vegetal y todo lo que están viendo ustedes aquí. Ahora, por ejemplo, si hablamos de sanidad vegetal, de acuerdo al programa presupuestal, ¿qué productos? Este producto. ¿Ok? ¿Qué actividad? Están haciendo recién el expediente técnico. ¿Ya? Entonces, estas son cosas que nosotros, lamentablemente, a nivel micro, a nivel técnico, no podemos proponer, sino que viene como una coordinación ya de otro nivel. ¿De acuerdo? Entonces, al ser una coordinación ya de otro nivel, nosotros lo que hacemos en verdad es construir la información basado, en el caso de los programas, basado en el propio programa, ¿no? Por ejemplo, cada uno de estos programas tiene su propia definición. Por ejemplo, vamos a entrar al programa, vamos a entrar aquí, sanidad vegetal, al programa 40. ¿No? Vamos a ir al programa 40. Vamos a ir al programa 40. Ahí está el programa 40. Correcto, entonces, si vas al programa 40, ¿no? Entonces, si tú eres el jefe de planeamiento y presupuesto de la ejecutora y sabes que el presupuesto lo tienes que aplicar en el programa 40 y no quieres tener problemas más adelante con la Contraloría, con el control interno y ese tipo de cosas, lo primero que tienes que hacer es descargarte el anexo 2, como el que estamos viendo, ¿no? Programa presupuestal 40, y ahí te va a decir cuál es la lógica del programa presupuestal. ¿Ok? Entonces todo lo que tú hagas, todo lo que tú gastes, tiene que ver con estos productos. ¿Ok? Entonces todo lo que tú gastes, por ejemplo, todo lo que tú gastes tiene que ver con el sistema integrado de información de la mosca de fruta, tiene que ver con el sistema de cuarentena vegetal, ¿no? O con este producto que es reporte de cuarentena. Entonces, ¿vas a gastar plata? Sí, voy a gastar plata, pero en esto, todo lo que tenga que ver con esto. El SIG-B, no sé qué será, pero dice que hay un programita llamado SIG-B, entonces yo tengo que gastar la plata en el SIG-B, o en el SIP, o en los reportes del centro de diagnóstico, no sé, ingenieros agrónomos, no lo sé, pero lo que sí sé es que el gasto que yo voy a desarrollar va a ser ese. Ahora vamos a ir a un caso de producción, ya que nuestro compañero tiene interés en producción. Vamos a ver. Vamos a ver. En el ITP, profe. Ya, un minuto. Pudiera, si se pudiera. Sí, no hay ningún problema. Tecnológico de la producción, claro que sí. ¿En cuál estabas? ¿En qué número? 38. 38. Producción, muy bien. Pliego. El ITP, lo que fue el pesquero anteriormente, ahora es producción. Sí. Ajá. Ejecutora. Esta es la cantidad de millones que tiene. Categorías, vamos a ver qué programas maneja. Maneja 2 programas. Vamos a coger, por ejemplo, este de aquí. Vamos a buscarlo. Ahí está.
Ahí está, pesca artesanal. Entonces yo soy el encargado de presupuesto en el ITP. Entonces yo tengo que estar seguro que todos los gastos que voy a desarrollar en este programa tienen que ver con este producto y tienen que estar relacionados, por ejemplo, con el registro administrativo del Fondo Nacional de Desarrollo Pesquero. No sé en qué consiste, pero tengo que hacerlo, ¿no? Y todo el gasto que yo voy a desarrollar tiene que estar asociado a esto que indica aquí. Ya, tiene que estar asociado, ¿no? Por ejemplo, este famoso reporte de información del sistema informático de capacitación, base de datos. No sé cómo lo estarán trabajando, si contratan un tercero, si lo hacen en ITP. Lo que sí sé es que cuando sea evaluado, tengo que demostrar que el dinero, consultoría, bienes y servicios, todo contribuye a esto. ¿Se da cuenta? Entonces, por eso es que los que manejan presupuesto hoy en día tienen que saberse de memoria esta información, tienen que haberla interpretado, tienen que haberla consultado con los especialistas, con los ingenieros pesqueros, por ejemplo, tienen que haber consultado qué quiere decir esto o qué quiere decir lo otro, ¿no? Porque todo eso me va a llevar a mí a las conclusiones sobre en lo que puedo o no puedo cargar el presupuesto para el 2020. Eso es importante, debemos entenderlo. ¿Se da cuenta? Entonces, por eso, ¿no? Entonces, si nosotros nos decidimos a crear un presupuesto, ¿no? Entonces lo primero que debemos entender es que viene de lo macro a lo micro. Claro, claro. Cuando usted decía que Un minutito. al MEF, ¿no? Para ahí va a sustentar su presupuesto. Claro, va a hacer un primer contacto a sustentar la cantidad de millones que necesita. Entonces el ministro de Economía desde luego lo va a escuchar, ¿no? Y luego sale la cifra oficial, ¿no? Cuando sale la cifra oficial, entonces, claro, todos los ministros desde luego piden la mayor cantidad posible, todos sin excepción piden la mayor cantidad posible. Entonces, el problema es que cuando les comunican, porque es la comunicación que va del ministro de Economía, sale una comunicación oficial al ministro del sector, y ahí donde le comunican, usted tiene esta cantidad de millones, ¿no? Y esa cantidad de millones tiene que aplicarla. Y eso es lo que ya la prueban en su pie, lo que les llega en su pie. Claro, porque ya el ministro sabe que tiene 697 millones y lo distribuye entre sus pliegos. Y lo que distribuye entre sus pliegos serán lo que usted dice, ¿no? Los famosos PIA. La apertura del presupuesto, ¿no? Entonces ya hemos explicado eso también. Hemos explicado que el ministro a su vez va a decir cuánta plata se le mete, ¿no?, a cada uno de los programas, y el ministro a su vez va a indicar qué pliego y qué ejecutora va a utilizar la plata en cuál de estos programas. ¿Se da cuenta? Entonces, de alguna forma, todo ya está dirigido. Claro. Pero eso vendría a ser la programación, o no sería eso. Claro, esto es tu programación, ¿ves? Porque acuérdate que la cantidad de millones, a ver, en la programación intervienen dos conceptos: lo que tú quieres y lo que te dan, ¿de acuerdo? Entonces, lo que tú quieres puede ser 1.000 millones, y lo que tú programas es lo que te dan, ¿no? Entonces, al final, ¿qué es lo que vas a programar? Lo que te dan. Y lo que te dan, tienes que aplicarlo de esta forma. O sea, entonces, dígame. O sea,
Bueno, yo entiendo que el presupuesto lo hacen un año antes, ¿no? Para el siguiente año, ¿no? Ahorita Sí, están claro, haciendo el del 2020 ya, ¿no? sí, Entonces, claro, en algún momento sucedió lo que usted indicó acá, ¿no? Que, porque ahí todavía no es PIA, pues, ¿no? Ahí es una asignación presupuestal solamente, ¿no? sí, sí, claro, sí. Porque se supone que cuando ya llega el PIA es porque ya se tiene definido todo ya el presupuesto, ¿no? Ah, sí, claro, Am, de hecho. ¿En qué momento, eso es un poquito mi duda, ¿no? ¿En qué momento se realiza, en relación a lo que se explicó, en qué momento se realiza interviene la programación y la formulación del presupuesto, ¿no? Por eso, todo lo que hemos hecho es programación y formulación. Por eso tienes que ver el video y tienes que leer. Esto es, a ver si has leído. ¿Cómo se llama esto? Igual, Lo que estoy viendo ahorita, ¿cómo se llama? Si has leído, a ver, ¿cómo se llama esto? son fuentes de financiamiento. No, pero ¿cómo se llama técnicamente? eh, Programas, Programación, amigo. Usted no está leyendo nada. programación. Usted eh, tiene que... Por eso hay una autoevaluación. no, Esto se llama programación y hemos explicado que la programación es la estimación de los ingresos. ¿Estamos? Y hemos dicho que la formulación... ¿Qué hemos dicho de la formulación? ¿Se acuerda? mm, ¿Qué hemos dicho de la formulación? Eso también tiene que acordarse ya. Si no, no va a avanzar. Hay mucho que la formulación son los programas, las acciones centrales y las APNOP. Entonces todavía les he dicho en la sesión pasada, porque esto sí me acuerdo, que esto es parte de la sesión anterior. Les dije que ya no existe estructura funcional programática. Les dije que existe solo estructura programática. Revise el video. Y ahí va a ver que la estructura programática es la segunda parte. Y dijimos, por eso dijimos, cuando se hace el presupuesto, lo primero que dije es que se hace la programación. ¿Qué cosa es la programación? la Dijimos, estimación de ingresos. la estimación de la fuente de financiamiento y cuánto voy a obtener. Y luego dije, y luego cuando ya sé cuánto dinero tengo, paso a decidir en qué lo gasto. Pero Mm, ese en qué lo gasto no es pues si es en papel, no es si es en lapicero, no, ese en qué lo gasto es en qué programas presupuestales lo voy a gastar y cuánto. ¿Se ah, entiende? sí, sí, no, ahorita lo tengo más claro. ¿Sí? Es que hay ciertos conceptos que no los tengo tan claro, a pesar de que usted ha explicado, pero ya ahorita un poco, ahorita está más Ya. claro el tema de Ahora, programación, ¿no? Y formulación. cuando hablamos, mira, si yo a este término llamado programación le agrego la palabra Multianual. multi, Ujú. multianual, quiere decir que esta programación de ingresos, que en este caso la tengo solo para el 2019, tengo que hacer un esfuerzo y proyectarla para el 2020, 21 y 22. Cuando hablo de la estructura programática multianual, voy a hacer lo mismo. Voy a proyectar Claro. los programas Ajá, que voy a ejecutar en el 2020, que voy a seguir ejecutando en claro, el 2020, que voy a seguir ejecutando en el 2020, 21, 22. Por eso, lo único que le vamos a agregar es la palabra multianual. claro. ¿No? Multianual quiere Hasta decir ahí, que su hasta ahí objetivo viene a ser una estimación, una proyección, ¿cierto? Hasta ahí. siempre será, siempre será una proyección. Siempre, Claro, pero siempre. en la parte que usted explicó ya, donde va el ministro, esa parte, Esa parte igualmente es una estimación. ¿Por qué es una estimación? Porque pueden suceder muchas cosas. Muchas cosas. Puede haber un desastre natural, por ejemplo,
y lo que le habíamos ofrecido al ministro de 697 millones, el MEF tiene la urgencia de cubrir un desastre natural y entonces ya no le va a dar 697, sino solamente le va a dar 600 millones. Entonces, como lo dice su nombre, es un presupuesto. Así es su nombre, ¿no? Así es su nombre, ¿no? Presupuesto. Presupuesto quiere decir que trabajamos en base a supuesto. Supuesto. Todo es un supuesto, ¿no? Entonces, ese supuesto, en este caso, es una estimación de 3 años. De 3 años. Muy bien, nos vamos a quedar aquí. Le pido por favor revise encarecidamente el material que le hemos dado, revise los videos que hemos grabado, ya, y le vamos a enviar una autoevaluación porque veo que no están revisando los videos, no están leyendo el material. Entonces, si no revisan los videos, no leen el material, no podemos avanzar más. Aunque quisiéramos darle más, no vamos a lograr nada porque ustedes no están poniendo mucho de su parte, que digamos. Ya puede haber mucho interés, pero no hay trabajo. Bien, nos vamos a sacar aquí. Le agradezco mucho. Un fuerte abrazo. Seguimos en la próxima sesión. Buenas noches.